Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con la resolución de ecuaciones logarítmicas. Vamos a recordar que para resolver una ecuación logarítmica, es decir, una igualdad que involucre por lo menos un logaritmo, vamos a tener que cumplir con 3 pasos. El primero es el estudio del dominio de la expresión, el segundo es la resolución propiamente dicha y el tercero es la conclusión. Bien, vamos a resolver el ejercicio que encontramos en el repartido práctico, cuarto bloque, ejercicio 5, donde se pide resolver esta ecuación logarítmica voluminosa que tenemos entonces en juego. Como habíamos dicho, el primer paso para la resolución de esta ecuación consiste en estudio del dominio de la expresión. Cuando ustedes tienen que resolver una ecuación logarítmica que tiene varios logaritmos en juego, como en este caso, que hay 1, 2, 3, 4, van a tener que estudiar el dominio de cada uno de esos logaritmos por separado para luego tratar de determinar una o más zonas comunes a la existencia de todos esos logaritmos. Bien, voy entonces directamente a empezar por dar nombre a cada uno de esos logaritmos que tenemos implicados. Yo los designé con un número romano y entonces voy a empezar por recordar que las condiciones para que exista un logaritmo cualquiera eran 3. Logaritmo de A en base B va a existir, sí, solo sí. Primero, logarimando mayor que 0, es decir, A mayor que 0. Segundo, base mayor que 0. Y tercero, la base distinta de 1. Entonces, vamos a tomar el primer logaritmo que hay en juego, lo vamos a sacar y vamos a aplicarle las condiciones de existencia que planteamos hace un momento. Es decir, vamos a decir que el logaritmo del x menos 1 a la 2 sobre x por x más 1 en base 2 va a existir sí, solo sí. Primero, logarimando mayor que 0. Luego, la base, que en este caso es numérica, 2 mayor que 0. Como esa es una base numérica, es decir, que no tiene x, simplemente mirándola voy a poder decir si cumple o no con el requisito que se le está pidiendo. En este caso, la base 2 es positiva y además es distinta de 1. Ergo, en este caso, no te tenés que preocupar por la base, cumpliría los requisitos, y entonces nos vamos a concentrar pura y exclusivamente en lo que tiene que cumplir el logarimando. Muy bien. ¿Cómo voy a resolver la inecuación que está planteada en esta condición de existencia del logarimando? Vamos a recordar que para resolver una inecuación, lo primero que tenían que ustedes tener era un 0 a un lado del signo de desigualdad. Lo tengo. Luego, en el primer miembro de la expresión, tener un solo término. Fíjense que ustedes a la altura del signo de desigualdad no tienen ningún signo de más o menos que separe términos. Por consiguiente, este primer miembro consta de un solo término del tipo racional, generado por un cociente de expresiones polinómicas. Así que para estudiar ceros y signos del primer miembro, voy a tener que estudiar ceros y signos del numerador, luego denominador y por último cociente. Cuando van a considerar el numerador, fíjense que yo lo sacaría de la expresión, lo igualaría a 0. Si me pongo a desarrollar el cuenterío que hay en ese numerador, es un cuadrado de binomio, generan una expresión de segundo grado y por consiguiente 2 raíces. Lo harían por Bhaskara y llegarían. Pero aquí, si me avivo de una propiedad de la potenciación, puedo llegar más rápido a las raíces sin tener que hacer la determinación por Bhaskara. Vamos a recordar que para que una potencia se anule, se haga 0, quien tiene que hacerse 0 es la base, o sea que la x debería valer 1.
Luego, la raíz de la base se repite en realidad tantas veces como indica el exponente. Entonces, esa raíz de la base, que es 1, se repetiría 2 veces. O sea que tendríamos una raíz doble. Ahora, como el numerador es un polinomio, tenemos la regla que dice que a la derecha arrancamos con el signo del término de mayor grado. Si en mi cabeza desarrollo el cuadrado de binomio, el término de mayor grado es un x2 positivo, y luego, por pasar por una raíz de multiplicidad par, repiten el signo. En el denominador, que está factoriado, pueden aplicar propiedad jankeliana para sacar sus raíces. La propiedad jankeliana establecía que para que un producto te dé 0, porque cuando vos querés hallarle las raíces a ese denominador, lo igualás a 0, deberá hacerse 0 cada uno de los productos que integra, cada uno de los factores que integra el producto. Entonces, de acá saldrá una primera raíz que es 0, y de acá saldrá otra que es menos 1. Luego arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado, que si hago la distributiva en mi cabeza es un x2 positivo. Paso por una raíz simple, cambio, paso por una raíz simple y vuelvo a cambiar. Luego bajo todo al cociente. Recuerden que los valores que anulen el denominador en el cociente son no existe, y el signo por regla de signos. Y entonces, sobre este total, me voy a quedar con la o las zonas de los mayores que 0, los signos de más. Bien, ahora, como tu base, en definitiva, cumplía con todos los requisitos y no te daba problemas de existencia, la existencia de este primer logaritmo se remite a la condición que tiene que cumplir su logarimando. Entonces, la existencia de este primer logaritmo coincide con lo que tiene que cumplir el logarimando, y por eso este sería el dominio del primer logaritmo. Muy bien, terminaste de estudiar el dominio del primer logaritmo, olvídate, vas a la expresión, tomás el segundo logaritmo, lo sacás del ejercicio y te dispones a estudiar su existencia. Entonces empezamos así. Logaritmo en base 4 del x sobre x menos 1 todo a la 2 va a existir si solo si. Logarimando mayor que 0. Fíjense que cuando van a resolver esta inecuación, tener este cociente a la 2 era lo mismo que decir que tenía este cociente multiplicado otra vez por sí mismo. Así que, si querés, vos tenés en el numerador la raíz 0 doble, el signo es más, más. En el denominador la raíz 1 doble, y el signo vuelve a ser más, más, porque el término de mayor grado tanto arriba como abajo es positivo. Pasan por una raíz doble, recuerden que repiten los signos. Y luego bajo todo a un solo eje. Y el punto donde anulabas al denominador en el cociente no existe. El signo por regla de signos. Más dividido más es más dividido más es más dividido más es más. Y acá me quedo con los mayores estrictos que 0. Bueno, como decíamos, la base es 4, numérica, no depende de la x, así que simplemente mirándola corroboran que es positiva y es distinta de 1. Ergo, la existencia de este logaritmo 2 se remite a lo que te dio la existencia del logarimando. Por consiguiente, el dominio de ese segundo logaritmo coincide con el requisito que tiene que cumplir el logarimando. Terminé con el logaritmo 2, vuelvo al ejercicio de partida y toman el logaritmo 3. Se olvidan de todo lo que vienen haciendo. Muy bien, ese logaritmo 3, logaritmo en base 2, de un 2x menos 3 a la 2, va a existir si, solo si. Primero, logarimando mayor que 0. Bueno, otra vez, igual que lo que hiciste más arriba, para que una potencia se anule, deberá anularse la base, esto te da 3 medios, y entonces esa raíz se repite 2 veces.
Si yo hago en mi cabeza el desarrollo de este cuadrado de binomio, el término de mayor grado es un 4x2 positivo, y por eso arranco de este lado por un más. Paso por una raíz de multiplicidad par, repito el signo. Y mayores estrictos que 0 sería trabajar ahí. Bueno, la base es 2, numérica, entonces ya directamente puedo chequear que es positiva y es distinta de 1, y entonces la existencia de este logaritmo 3 se reduce a lo que tenía que cumplir el logaritmando. Bueno, finalmente voy a lo que era el logaritmo 4, y lo mismo. Para que este logaritmo exista, primero, su logaritmando tiene que ser positivo, la raíz de esto que es menos 1, el signo que es más menos, así que mayor estricto que 0 estoy para acá, y la base vuelve a ser numérica, 2, por lo tanto simplemente mirándola ya veo que es positiva y es distinta de 1. Así que la existencia de este logaritmo 4 se reduce a lo que tenía que cumplir su logaritmando. Bien, hagamos entonces ahora un resumiendo, ¿tá? Voy a colocar lo que me dio la existencia del primer logaritmo acá, debajo lo que te dio la del segundo, debajo lo que te dio la del tercero y por último lo que me dio la del cuarto. Y el dominio de todo el ejercicio va a venir dado por la o las zonas que sean comunes a los dominios de todos los logaritmos. Y bueno, lo que yo tengo en común, ¿qué sería? Este tramo, del 0 a 1, es común, después del 1 al 3 medios y del 3 medios a la derecha. Esto es lo que es común a los 4 logaritmos. Y entonces anoto que el dominio de esta función es el intervalo que va del 0 estricto al 1 estricto, unión del 1 al 3 medios, unión del 3 medios al más infinito. Quiere decir que si este ejercicio llega a tener una solución, va a tener que pertenecer a esta región de existencia. Bueno, vayamos a la etapa 2. Paso 2 en la resolución de la ecuación logarítmica. Bien, voy a copiar nuevamente el ejercicio y la idea es entonces, mediante la aplicación de propiedades, tratar de reducir la cantidad de logaritmos en juego y en lo posible llegar a quedarme al final con un solo logaritmo o de última igualdad de dos logaritmos que tengan la misma base, cosa de pensar en aplicar la identidad de logaritmos. Bueno, yo fui dejando el primer y el segundo término quietos, o sea, en definitiva el primer miembro quieto, y me fui a mirar el segundo miembro. Fíjense que en el segundo miembro ustedes tienen una resta de dos logaritmos que tienen la misma base. Hay una propiedad de los logaritmos que establecía que una resta de logaritmos que tienen la misma base, divido los logaritmandos y dejo la base común. Entonces yo divido en el orden que están el logaritmando este entre este que está acá y dejo la misma base 2. Bien. ¿Qué pasa en el primer miembro? Bueno, en el primer miembro por ahora no puedo juntar porque estos dos logaritmos tienen distinta base. Y mientras tengan distinta base, no hay ninguna propiedad que me permita juntarlos. Ergo, voy a tener que aplicar cambio de base en alguno de esos dos logaritmos. Y se me ocurre que voy a hacerle cambio de base a este logaritmo, porque en realidad este tiene la misma base que tenés después del otro lado. Así que al que le voy a hacer cambio de base es a este que está acá. ¿Y qué decía la propiedad del cambio de base? Que un logaritmo cualquiera de A en una cierta base se puede cambiar por el logaritmo de mi logaritmando en una nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Yo como nueva base para esto voy a elegir el 2, que ya es base de los otros dos logaritmos. Entonces, según la propiedad, voy a escribir logaritmo de mi logaritmando
en la nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Y lo demás lo fui copiando todo igual. Ahora, acá tengo el logaritmo de una potencia. Propiedad de los logaritmos, el exponente se escribe adelante. Y luego, aquí, que es un logaritmo totalmente numérico, pienso que podría llegar a determinar su resultado. Se me ocurre que el 4 lo puedo cambiar por un 2 a la 2. Otra vez acá tengo el logaritmo de una potencia, o sea que el 2 puede pasar adelante. Ya ahí vas a poder simplificar. Y fíjate que el logaritmo de 2 en base 2 es 1. Por lo tanto, me viene quedando esto como estaba, esto se transformó así, y del otro lado lo que tenía. Y ahora sí, puedo juntar los dos logaritmos que están en el primer miembro, porque hay una propiedad que establece que cuando vos tenés la suma de dos logaritmos que tienen la misma base, puedo multiplicar los logarimandos y dejar la base común. Entonces, en este caso, multiplico los dos logarimandos, y dejo la base 2. Y al efectuar el producto de esos logarimandos, empiezan a aparecer algunas simplificaciones para hacer. Una x que multiplica arriba con una que lo hace abajo, uno de los dos x menos 1 que tengo arriba con el que tengo abajo, lo otro lo voy copiando igual, y entonces te va quedando acá arriba un x menos 1, abajo el x más 1, y ahora que llegué a tener igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, aplico la propiedad de igualdad y le voy a pedir a los logarimandos que coincidan. Ergo, en este caso pedirás a esto, uy, me comí un menos 1 acá, me comí el menos 1, ojo que acá me comí un menos 1, sí, me lo comí, agréguenlo, me lo comí ahí, y acá dejo esto como está. Entonces, simplemente para resolver, lo van a resolver ustedes, teníamos el mismo denominador de los dos lados, lo cancelan, ojo que acá era un x menos 1, ¿tá? Tengo un error ahí, es un x menos 1, y entonces simplemente acá me comí el menos 1, ustedes lo arreglan, desarrollé de este lado el cuadrado de binomio, repito que me comí el menos 1, lo van a arreglar ustedes, reordené la ecuación de segundo grado, no te va a quedar exactamente esto porque yo me había comido un menos 1 acá, lo arreglan, lo agregan y resuelven la ecuación de segundo grado que a ustedes les quede, ¿tá? Obviamente no van a ser estas las raíces que les van a dar, lo resolverán y en el punto 3, recuerden que para que acepten esos resultados como verdaderas soluciones del ejercicio, van a tener que corroborar que pertenezcan al dominio de la función. Repito entonces, aquí me comí este menos 1, agréguenlo, así que esto arréglenlo, porque les va a generar un pequeño cambio. El procedimiento igual sería muy similar. ¿Está? Y entonces, de esa manera, se resolvería esta ecuación voluminosa, donde había más de un logaritmo en juego, recordando que para resolver entonces una ecuación logarítmica, siempre hay que cumplir 3 pasos. El estudio del dominio, la resolución propiamente dicha y la conclusión. Bueno. Vamos ahora a esta segunda parte. Bueno, acá volvemos ahora a otro de los paquetes que tengo en el repartido. Voy a ir al ejercicio 6, al bloque 6, que tiene varias partes. ¿Tá? Bueno, tomé en particular el tercero y me piden que yo determine el valor de esta expresión, que la calcule. Fíjense que acá no hay variable, no hay x, por ejemplo. Son todos logaritmos numéricos. La idea es que mediante la aplicación de propiedades, tratando de prescindir de la calculadora, yo consiga encontrar un resultado para esta expresión. Entonces, la clave es pensar, por ejemplo, volví a escribir toda la expresión,
voy a ir tomando cada uno de estos logaritmos y voy a ir razonando cuáles son las operaciones que están en juego y voy a tratar de ir disminuyendo el volumen de esas expresiones para poder llegar al final a un resultado numérico sin tener que atender a la calculadora. Bueno, lo primero que veo es que acá en este logarimando tú tenés un producto de potencias que tienen la misma base. Recordemos algunas propiedades de la potenciación. Producto de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, sumo los exponentes. O sea que en este caso dejo la base 2 y sumo los exponentes con el signo que tienen, 3 menos 5 menos 2. Después, acá yo arrancaría haciendo el 12 dividido 3, que te da 4, y después eso lo tenés a la 5. Y acá otra vez, producto de potencias que tienen la misma base, acá dentro de este paréntesis, dejo la misma base, sumo los exponentes con el signo que tienen, 3 menos 7 es menos 4, y luego todo, incluido la palabra logaritmo, estaba elevado a la menos 2. Sigo. Logaritmo de una potencia. Ya vimos que el exponente pasaría delante de la palabra logaritmo. Me va quedando así. Y acá también, logaritmo de una potencia, el 5 pasa delante de la palabra logaritmo. Dentro de este paréntesis también tenés el logaritmo de una potencia, así que el menos 4 pasa delante de la palabra logaritmo. Ven que respeto que estaba todo dentro de un paréntesis, ¿verdad? Bien. Y sigo. Voy a hacerle a este logaritmo un cambio de base, voy a llevarlo a base 2, entonces es logaritmo de mi logarimando en la nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Luego acá logaritmo en el que logarimando y base coinciden, el resultado es 1. Después acá te pasa lo mismo, logarimando y base coinciden, este logaritmo da 1, por eso te queda menos 4 a la menos 2. Sigo, sería el menos 2, acá arriba te da un 1, y acá este un medio que lo vas a escribir como 2 a la menos 1. ¿Tá? Lo demás, este te daba 5, negativo, y este sería menos 4 a la menos 2, tener algo elevado a exponente negativo, acuérdense que es lo mismo que escribir 1 sobre esa base elevada a exponente positivo. Y acá, logaritmo de una potencia, por lo tanto el menos 1 pasará para adelante, el logaritmo de 2 en base 2, que será 1, y bueno, un menos con menos te va a dar más, después tenías el menos 5, y acá 1 sobre menos 4 a la 2, que es 16, reducen a común denominador, y ahí tenemos nuestro resultado final. Así que cuando yo tenga que resolver una expresión o calcularla o reducirla, son todos sinónimos, en que no hay variables, probablemente la idea sea que mediante la aplicación de propiedades tú consigas empezar a reducir la expresión y hasta el final lograr deshacerte de esos logaritmos para poder llegar a un resultado numérico. ¿Está? Bueno, seguimos. Vamos al ejercicio 7, en el que me piden resolver en R, en el campo real, un sistema de ecuaciones en que la primera ecuación es una exponencial y la segunda es una logarítmica. Bueno, voy a primero tratar de tomar de a una estas ecuaciones y tratar de ver si las puedo reducir para transformar eso en un sistema, por supuesto, mucho más viable de resolver. Entonces yo tomé la primera ecuación que forma el sistema, es esta. Veo un número voluminoso en el segundo miembro. Sospechan que ese número voluminoso van a intentar escribirlo factoriado. Y resulta que 256 es lo mismo que 2 a la 8. Así que vos llegás acá a una ecuación donde
hay una igualdad de potencias que tienen la misma base. Para que esta igualdad se cumpla, ya habíamos visto que había que pedirle a los exponentes que coincidieran. Y entonces, es este el teorema. Si le pido a los exponentes que coinciden, extraigo una ecuación mucho más sencilla que la exponencial, que voy a considerarla para, digamos, el sistema que voy a pasar a continuación a trabajar. Lo mismo voy a hacer con la segunda ecuación de este sistema original. Voy a tratar de ver si la trabajo un poco y la reduzco a algo más simple. Bueno, vengo aquí, voy a pasar este logaritmo que tiene i al otro lado, al primer miembro. Después, el 1024 tan voluminoso, voy a tratar de escribirlo factoriado, termina siendo un 2 a la 10, ¿tá? Y esto lo voy dejando igual. Acá, suma de logaritmos que tienen la misma base. Recuerden que si tenés log y no está aclarada cuál es la base, es logaritmo en base 10, lo que yo llamo un logaritmo decimal. Suma de logaritmos que tienen la misma base, dejo un solo logaritmo en el que multiplico logarimandos y dejo la base 10. Y acá, esto era logaritmo de 2 a la 10, y esto lo copié como está. Pero lo que voy a hacer es el numerito que está delante de la palabra logaritmo, subirlo como una potencia, luego pensar que aquí te quedó la resta de dos logaritmos que tienen la misma base, divido los logarimandos, dejo la base común, y en este caso, cociente de potencias que tienen la misma base, dejas la misma base, restas los exponentes. Así que te quedaría igualdad de dos logaritmos que tienen la misma base, serían el logarimando de aquí igual al logarimando de acá. Y, en definitiva, esta sería la segunda ecuación reducida que obtendrías. Bueno, vuelvo en definitiva al sistema. La primera ecuación se había reducido a esta, la segunda a esto que está acá. Para resolver este sistema podés trabajar con cualquiera de los métodos que tú conoces. Obvio que no voy a poder usar reducción porque la segunda ecuación no está en la forma tipo, tiene las dos incógnitas multiplicándose en el mismo término. Pero puedo utilizar, por ejemplo, sustitución. Se me ocurre que puedo despejar de la primera ecuación la letra X, ¿tá? Este iba a pasar al otro miembro, y ese despeje que consigo de la primera ecuación lo sustituyo en la segunda. O sea, donde hay x, pones el 8 más y, copias el y como está, el 128. Acá haríamos la distributiva, después ordenarías, quedándote una ecuación de segundo grado, y la resolvés por Bhaskara, generando dos posibles valores de y. Para cada uno de estos valores de y, encontraré su correspondiente valor de x. ¿Tá? O sea, si la y vale menos 16, cuando vos sustituís aquí, 8 menos 16, la x te da menos 8. Y luego haces lo propio con el otro valor, y entonces se generan dos posibles juegos supuestamente de soluciones. Pero, ¿serán los dos juegos viables o habrá alguno que tendré que descartar? Fíjense que el sistema que yo tenía que resolver originalmente tenía problemas de existencia. No esta primera expresión, ¿tá? Pero sí esta otra donde hay logaritmos en juego. Y ustedes saben que para que un logaritmo exista, ya lo hemos utilizado, tenía que cumplir tres requisitos: logarimando positivo, base positiva y distinta de 1. Según estos logaritmos que veo, estos dos que dependen de las letras, tiene que ser la x mayor que 0 y la y también para que cada uno de esos logaritmos exista. Entonces, este primer juego de valores, donde tanto la x como la y son negativos, no van a cumplir con las condiciones de existencia y por lo tanto los voy a tener que descartar. Ergo, va a haber una sola solución posible y será la segunda. Bueno, por último voy a ir al bloque 8
me dicen que calcule X, y en este caso te dicen que la X es el resultado de hacer todo este cuenterío. Así que la idea será empezar a resolver ese cuenterío sin calculadora para intentar determinar cuál es el valor entonces de la X. Bueno, ¿por dónde empiezo? Acá dentro de esta cantidad subradical encuentro un cuarto a la 2. Potencia de una fracción. Haces el cuadrado del 1 y el cuadrado de 4. Por eso te queda un 16avos. Después, fíjate que acá adentro, si yo transformo el 64 en fracción poniéndole denominador 1, era numerador por numerador, denominador por denominador, o sea, quedaba 64 sobre 16. Que si simplifico, o sea, si hago la división, me da justo 4. Y fíjate que después la raíz de 4 es 2, y te queda el logaritmo de 2 en base 2, que termina siendo un 1. ¿Está? Seguí la línea de todo este primer logaritmo para que me siguieran en el razonamiento. Ahora vamos al segundo. ¿Qué podríamos hacer? Acá aparece una raíz. No me gusta trabajar con raíces, así que recuerdo que había una propiedad de la radicación que me permitía una raíz pasarla a escribir como una potencia de exponente fraccionario. Yo tendría en el lugar de la n un 2, porque esto es raíz cuadrada, y en el lugar de la m un 2/3. Así que sería 4 a la 2/3 sobre 2, y ese 2 lo transformé en fracción. O sea que acá en este exponente había un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera como está, y en lugar de dividir multiplico por la segunda invertida. Simplifican y me va dando 1/3. Bien, pero este 4 es un 2 a la 2. Y después te queda potencia de potencia, por eso termina siendo 2 a la 2/3. Luego tenés acá un producto de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, sumo los exponentes, te quedaría, cuando reducís esto a común denominador, 23/3, ¿tá? Que terminará pasando para adelante, y me queda esto. Le hago cambio de base, voy a llevarlo a base 2, entonces es logaritmo de mi logarimando en la nueva base sobre el logaritmo de la vieja base en la nueva. Acá te da 1, y acá la raíz de 2 es 2 a la 1/2, dividido 2, cociente de potencias que tienen la misma base, dejo la misma base, resto los exponentes, es decir, es 1/2 menos 1. Por eso me da menos 1/2. ¿Qué pasas adelante? Acá te queda 1. Y bueno, transformo este 1 en fracción. Entonces era 1 sobre 1 dividido menos 1/2, cociente de fracciones. Dejo la primera fracción. El signo total es más, dividido menos es menos. Dejo la primera fracción como está, y en lugar de dividir, multiplicás por la segunda invertida. Y ahí termino mi cuenta, y me termina dando el menos 46/3 que estás observando ahí. ¿Está? Entonces, no asustarse cuando tengo expresiones voluminosas, pero numéricas, como ustedes ven acá, no habían X. Bueno, esto simplemente es para resolver aplicando propiedades. En ningún momento tuve que valerme de la calculadora. Recuerden que ustedes, en todo lo que tiene que ver con pruebas en estudios terciarios, concursos para trabajos y lo que sea, se están poniendo las pruebas sin calculadora. Entonces hay que tratar de poder prescindir de la herramienta calculadora y poder, mediante propiedades, llegar de todos modos al resultado correcto.